Siempre. Siempre uno escucha que hay que respetar la autonomía de los Kelper si discutimos Malvinas. Si hablamos de los fondos buitres, hay que respetar la autonomía de la justicia de Estados Unidos. Lo que uno siempre se pregunta es cuándo van a empezar a respetar la autonomía de un pueblo que está cansado, que lo traten de bobo y que ha hecho un esfuerzo terrible estos años para pagar todos los años una deuda contraída con una dictadura militar que se llevó a muchos de los padres de mis compañeros y a muchos más, se la prestaron a ellos y así todos nos hacemos cargo y hacen este tipo de situaciones. Año 2014, y un acto en el que creo que es por primera vez habla Máximo Kirchner como referente principal de la cámpora, y de un kirchnerismo joven que en ese momento estaba, si se quiere, en la cúspide de sus manifestaciones, ¿no? Por supuesto, eso después, con el tiempo, se ha ido consolidando, a la par de que se ha ido consolidando la estigmatización sobre esa agrupación y también sobre su máximo referente hoy, que es Máximo Kirchner. Pero me interesa ir a las ideas, no tanto a las personas. Y en las ideas, como ven, hace 11 años estaban vigentes los mismos problemas que tenemos hoy, que son los problemas que arrastra la democracia argentina, ¿no? La deuda que comenzó a subir allá por los años de la dictadura y que sucesivos gobiernos democráticos la fueron resolviendo en muchos casos con más deuda. Y el único proceso inverso que se dio en esa historia que estoy contando es el de los gobiernos de Néstor y de Cristina. Cuando uno piensa eso, también encuentra una explicación donde fue un momento donde la gente no se la trató de boba y donde la gente recuperó derechos, amplió otros, se ensanchó la democracia económica de la Argentina, y eso tuvo que ver precisamente con hacer lo contrario de lo que hacían los otros gobiernos, ¿no? Hoy tenemos a un presidente que llegó a presidente con una motosierra y que fue votado por los pies. La verdad, yo lo tengo que decir. Sé que en política esto está mal porque hay que tirarle siempre un puente a los que... Pero le votaron con los pies, muchachos. Cuando uno ve lo que hace este hombrecito pequeño, insisto en esta idea de que con dos dedos de frente este tipo no llegaba a presidente. Pero ¿en qué estábamos pensando? Bueno, estábamos pensando en algo que se puso en este lugar a este hombrecito que ayer en un acto en donde estaba tratando de homenajear, o se trataba del homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, los volvió a ofender, no los dejó entrar al acto, pero sobre todo lo que hizo fue hablar nuevamente de la autodeterminación de los Kelper, que son, como ustedes saben, un grupo humano insertado allí en un territorio que forma parte de la integridad de la nación argentina, de la integridad geográfica de la nación argentina. Esto es un retroceso enorme. Este presidente nos concibe a nosotros como responsables de una situación que no es otra cosa que un enclave colonial, ¿no? Es como que nos está tratando de explicar que somos colonizados por culpa nuestra y no que hay una potencia colonial que se apropió de un territorio nacional. Es como si fuera un presidente extranjero en la Argentina, gobernando con la lectura y la visión de un presidente extranjero, y con una matriz que es claramente la que sostiene el colonialismo o el tardocolonialismo o el neocolonialismo, díganle como quieran. Pero hoy la Argentina está atada de pies y manos, con muchas condicionalidades externas. Los únicos presidentes que cuentan un poquito con el favor o el fervor de los títulos de los diarios son los que hacen lo que el Fondo Monetario Internacional quiere que se haga, y aquellos presidentes o presidentas, ¿no? Que se han enfrentado al endeudamiento, se han enfrentado a los fondos buitres, sufren la persecución, el descrédito público, una maquinaria de descrédito público, para lastimar sus capacidades electorales y reducirlas en lo posible. Además avivan rencillas, fraccionalismos, internismos también, que la debilitan o debilitan esta política soberanista, esta política anticolonialista, si se quiere, mucho más. Ese es el esquema en el que estamos hoy. Ahora, a muchos les cuesta entender esto de que el jubilado es tan importante como Malvinas, o que el jubilado la pase mal quiere decir que, entre otras cosas también, que hay una pérdida de soberanía en Malvinas. Porque claro, parecían dos temas
que no son coincidentes en ningún territorio. Y yo sí creo que hay un territorio que es el de la soberanía nacional y el de la soberanía popular. Solo en un lugar donde no hay soberanía popular, los jubilados y jubiladas pueden recibir el maltrato y la reducción a niveles de indigencia o pobreza que hoy están sufriendo, ¿no? Y todo se hace en virtud del pago de una deuda externa. El pago de una deuda contraída, como ustedes saben, en el peor momento, la peor tragedia de la Argentina, que fue el terrorismo de Estado. Viciada de nulidades del origen, vamos a decir, la forma más inteligente es sacársela de encima lo más rápido que se pueda. Sin resignar la calidad de vida de la gente, sin resignar o hundir en la miseria a millones de argentinos y de Argentina. Eso sería lo inteligente. Bueno, pero estamos en presencia de un gobierno votado con los pies. Por lo tanto, no le podemos pedir demasiada inteligencia. Sí le podemos pedir o advertir que tiene mucha facilidad para la crueldad. Mucha facilidad para la crueldad. La verdad que tomársela con los jubilados y jubiladas que han aportado toda su vida, jubilados y jubiladas que han trabajado para que la Argentina sea grande, y no castigar a otros que fugan divisas, no castigar a otros que no pagan impuestos, no castigar a otros que no tienen ni siquiera una visión de país, habla también de una lección moral. Por eso digo, este ha sido un gobierno votado con los pies y que en estas elecciones que vienen va a haber un montón de gente que va a seguir votando con los pies, como pidió el presidente. Porque reconocerle derechos a aquellos que son usurpadores, el día que hay que homenajear a nuestros héroes de Malvinas, te lleva a entender por qué también después se arrodilla frente al Fondo Monetario Internacional y le pide más y más deuda, y también por qué es un gobierno administrador del coloniaje y al fin de cuentas administra la escasez y descarga sobre los que menos tienen la mayor parte y el peso de este ajuste. Esta es una realidad objetiva, material, resultado de votar con los pies. Dame de fondo al inglés a Reidel, que es un asesor del presidente Javier Gerardo Milei. Habla en inglés, está dicho en inglés, desde ya lo vamos a usar simplemente como de cortinita de fondo. Pasámelo de fondo que yo le piso. Ahí lo tenemos añato Dice que Argentina tiene de todo, tiene agua, minerales críticos, tiene de todo, pero que bueno, tiene un inconveniente, es que está ocupada por argentinos y argentinas, ya está. Pero eso es lo que dice este señor. Esta es la manera de pensar que necesita el coloniaje. Esta es la manera de pensar. Pensar que el problema son nosotros argentinos, ¿no? Tenemos un presidente que piensa como un presidente extranjero. Hemos perdido ahí también soberanía institucional, soberanía política. Cuando pienso también en la cuestión económica, creo que nunca estuvimos tan mal. Pero no tan mal solamente medido en los términos de si llegamos o no al día 20 del mes. Que como sabemos hay millones de argentinos y argentinas que no logran esa proeza. Mucho peor que eso, estamos sacrificando el futuro de la Argentina. Porque algunos creen que la palabra futuro solamente es para pensarla en términos electorales o de lanzamiento de una campaña que lo proyecta nacionalmente a uno, ¿no? Digo, es como encuentran en la palabra futuro una belleza que tiene solamente un fin de mediano plazo. Y yo creo que cuando uno habla de futuro está metiéndose con cosas del presente esencialmente. Y esas cosas del presente es que estamos sacrificando a las generaciones que vienen. Porque la economía argentina cuando esto termine va a estar más extranjerizada que nunca, porque la economía argentina cuando en los próximos años va a estar no solamente más concentrada que nunca, sino en menos manos que nunca, con lo cual la democracia va a ser cada vez más ficcional. Y en el medio de todo esto, con la persecución a Cristina, la proscripción política de Cristina, que es la proscripción política de la mayor parte del peronismo. Y yo creo que eso es clave, entender que vamos a avanzar a un terreno en el que las comodidades, aún incluso en este tiempo que atravesamos, que fue un tiempo de incomodidades, pero las pocas certezas que teníamos en materia institucional, en materia económica, en materia política, se van a hacer trizas. Estamos a muy poquitos metros de un abismo. Y en vez de retroceder, digamos, en el sentido de no avanzar y no caer, todos los días la Argentina se acerca un poquito más a ese abismo. Y esa creo que es la consecuencia más terrible y fatal de votar con los pies.